Habíamos estado hablando de las consecuencias del pecado. Después que entró el pecado al mundo, ¿cuáles fueron sus consecuencias? En aquella primera parte de las consecuencias del pecado, vimos cómo la entrada del pecado inmediatamente cambia al hombre en su interior y lo cambia para siempre. Habíamos estado hablando las consecuencias inmediatas del pecado. En esa ocasión, por mencionar algunas, vemos cómo el miedo se apodera del ser humano de una vez, cómo la malicia se apodera del ser humano, cómo la autojustificación de echarle la culpa al otro, de no responsabilizarse por su pecado o relativizar su pecado pensando que está bien. Y eso es la conducta que vemos que el hombre repetirá a nivel de la historia. Siempre vamos a excusarnos de nuestro pecado, no vamos a reconocer que estamos mal y que somos pecadores. Siempre vamos a echarle la culpa al otro en vez de asumir. Vamos a tener miedo de morir. Cuando nos pasa algo, si entonces estamos cercanos a la muerte, sí, entonces pensamos en esa presencia de Dios, pero solamente momentáneamente, porque nuestra forma de pensar, inclinada al pecado, llena de malicia y de maldad, nos atan y nos alan a los placeres del mundo. Eso vimos en la primera parte. Ahora, llegamos aquí a, como ustedes pueden ver, hemos titulado las consecuencias del pecado en la tierra, segunda parte. Y luego de las consecuencias inmediatas que veíamos en el primero de los textos, vamos a leer este texto y usted verá que una de las consecuencias, hay una nota común en lo que después que entra el pecado, que nos cambia, hay una consecuencia siempre inevitable del pecado. Y vamos a ver cuál es. Dice Génesis capítulo 3, verso 14 al 19. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así que hay una sola palabra que engloba cada una de las acciones que vemos que el Señor pronuncia a los involucrados y protagonistas de esta escena. Y esa palabra es la palabra juicio. Lo que vemos como consecuencia del pecado, aparte de toda la deformidad espiritual que hizo en el hombre, en la primera parte, vemos que la consecuencia irremediable del pecado es el juicio de Dios. Hechos 17:31 es un texto que hemos querido presentar de primer lugar, por eso. Dice Hechos 17:31: por cuanto ha establecido un día, eso es el Señor, en el cual juzgará
al mundo, o sea, a todo el mundo, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y ese es el Señor Jesucristo. Así que Dios ha establecido un juicio. Y el juicio es a causa del pecado. Y por eso ese juicio dice que va a ser ejecutado con justicia. Porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque Dios es recto. Y como vimos en la primera parte, que fue una actitud voluntaria del hombre en decidir desobedecer a Dios. Y que ahora, cuando llega esa naturaleza pecaminosa, nosotros voluntariamente cada uno decidimos pecar. Y así como la muerte entró al mundo por un hombre, y así entró el pecado y la muerte pasó a todos, esto es porque todos pecaron, dice la palabra del Señor, y todos pecamos. Y ese pecado algún día será expuesto ante la santidad y el juicio de Dios. Ahora, esta es la consecuencia, la segunda consecuencia que estamos hablando, es juicio. Y eso es precisamente lo que señala el texto que nosotros vimos. En primer lugar, los versículos 14 y 15 son lo que señala. Primero, el juicio de Dios a la serpiente. Dicen los versículos 14 y 15, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que el juicio a la serpiente, vemos que en la primera expresión, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste. Vemos en esta expresión algo interesante. Dios no le hace pregunta a la serpiente. Dios no le pregunta, como vimos. Él ejecuta el juicio sobre ella. Ella es ejecutada por ser una herramienta de Satanás. Es un animal. Ahora, por ella prestarse a ser herramienta o disfraz de Satanás, su juicio es triple. Veamos. Primero dice, por cuanto esto hiciste, ¿verdad? El hecho fue ese, dejarse utilizar. Primero, su juicio tiene que ver con el lugar de ella. Dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Entre todas las bestias, ella iba a ser maldita. Es interesante cuando profundizamos en las expresiones de la palabra del Señor, porque los comentaristas resaltan que la palabra en el original, astucia, era Arún, y maldita es Arur. Así que en el original la sentencia, para que combinen la palabra en la pronunciación. Recuerden que en este relato lo primero que decía era sobre la serpiente, que ella era más astuta que todos los animales del campo. Y así es su sentencia. Ahora, maldita serás entre todos los animales del campo. Así que en esta expresión, por cuanto tú usaste astucia, engaño, usaste Arur, tú vas a ser Arur, vas a ser maldita. Y es tan preciosa y deliciosa la palabra del Señor que uno se pregunta cosas que también tienen respuesta en el texto. ¿Cómo pasó este relato por tantas bocas y Dios lo preservara para guiarlo Dios mediante el Espíritu Santo para que Moisés lo escribiera? Porque también la sentencia que Dios dio lo hizo así para que sonaran como poesía, para que combinaran la pronunciación y fuera más fácil de memorizar y fuera más fácil de recordar. Así que cuando ellos le estaban enseñando a sus hijos lo que pasó en el huerto del Edén,
en su idioma le decía, y Dios le dijo, por cuanto tú usaste Harún, serás Harún. Entonces la gente recordaba. Qué precioso es los medios que Dios ha usado y que se ha molestado Él para que su palabra llegue a ti, amigo y también hermano. Y Dios lo hace de una manera también preciosa al expresarlo así. Como ella era la más astuta de todos los animales del campo, ahora sobre todos los animales del campo iba a ser su maldición. Así que primero su juicio es sobre el lugar. Tú eras la más astuta, ahora vas a ser la más maldita. La segunda parte del juicio tiene que ver con la forma de andar y cómo ella iba a ser a partir de ahora. Dice, sobre tu pecho andarás. Arrastrarse era la sentencia, la segunda parte de su juicio. Así que como la serpiente se exaltó sobre el hombre, siendo un animal que debió de estar subordinado como todas las bestias del campo al hombre, porque Dios la había entregado a la creación, Dios le había entregado al hombre como mayordomo, como gerente, que fuera el administrador de la creación y de los animales. Como ella se exaltó sobre el hombre, ahora su juicio es, tú vas a vivir ahora arrastrada por siempre. Es como postrarse permanentemente. Recuerden, uno puede humillarse ante Dios inclinándose, arrodillándose. Usted ve, quiero que noten la forma en que va descendiendo la acción. Pero cuando tú te postras totalmente, que estás boca abajo en tierra, ya tú no te puedes humillar más. ¿Verdad que no? Ya no puedes bajar más de la tierra. Eso estás postrado totalmente. Entonces, ese es el juicio hacia la serpiente. Ahora, tú que te exaltaste, te pusiste en un árbol, tomando una posición que no debiste hacer, tu castigo va a ser, tu vida, tu andar, va a ser postrada, permanente y para siempre. Tú no vas a caminar, tú vas a arrastrarte. Y la tercera parte del juicio tiene que ver con su comida. Dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Porque esto es sinónimo de degradación. Ha llegado en nuestro argot popular, y ustedes lo escuchan también, se usa hasta en términos deportivos. Cuando dice, mira, lo hizo comer el polvo. Yo no sé si usted lo ha escuchado. O te voy a hacer comer el polvo. Bueno, hasta el día de hoy, eso significa derrota, que perdiste. Y eso significa aquí en esta sentencia una degradación permanente. Tú hiciste que el hombre comiese del fruto que yo le dije a él que no comiera. Tú vas a comer polvo todos los días de tu vida, por cuanto tú hiciste que él comiera eso. Es importante resaltar que el hombre es polvo. Y la condena a la serpiente es que ella va a comer polvo. Así que la muerte, que significa que el hombre vuelva al polvo, es también lo que la serpiente va a comer, por así decirlo, como una retribución de lo que ella ayudó a causar. Miren qué delicado, qué funesto, qué completo y qué terrible es el juicio de Dios. Y aún así hay personas que no temen a ese juicio. Y aún así hay personas que prefieren seguir su vida ignorando que tú vas a dar cuenta a Dios un día de tu vida. Y le vas a tener que dar cuenta de todo lo que hiciste. Y de que sobre toda la cosa que tú hiciste, la principal, si aceptaste o no al Señor Jesucristo. Así que ni siquiera cuando el profeta Isaías
habla de una restauración en un gobierno milenial donde Cristo va a reinar en la tierra, que restauran los animales. Ni siquiera en esa restauración, cuando se habla de la serpiente, dice, y la serpiente va a seguir comiendo polvo. Eso es en Isaías 65, 25. Así que es tremendo y es algo para llamarnos la atención. No juguemos con el juicio de Dios. Mientras tengamos oportunidad, mejor líbrate, que no hay manera de escapar de la ira venidera y del juicio que no sea en Jesucristo. Ahora, este juicio a la serpiente es un juicio también no solamente a la serpiente, el animal, sino que hay algo más profundo. A partir de la expresión que dice, y pondré enemistad y entre ti y la mujer, hay como un cambio en la sentencia. Dios, por así decirlo, y me pareció un poco gracioso esto, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios desbarata el primer compinche de la historia. Después que se juntaron a hablar la mujer y la serpiente, Dios se asegura de que jamás vuelvan a confabularse, a hablar entre ellas. No puede haber amistad con malas compañías. Dirá la palabra del Señor cientos de años después que las malas compañías, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Tienes que fijar con quién te junta también. La gente dice que no importa, yo voy y eso no me afecta porque a mí no me varían. No es cierto. Siempre somos influenciados por las conversaciones que tengamos. Y de lo que nos llenemos, de eso va a estar lleno nuestra mente. El Señor aquí dice, voy a poner conflicto entre ustedes. No pueden juntarse más. Y no solo el juicio es entre los presentes, porque dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, sino que dice entre las simientes o los descendientes de ella. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Así que aquí habla de la simiente de la mujer y de la simiente del maligno. Porque a la gente no le gusta que le digan, y a mí no me gustaría que me digan hijo del diablo. Pero la verdad es que es la Biblia que le dice hijo del maligno a todo aquel que lo imita cuando permanece en rebeldía ante Dios, como Él se rebeló. Es Jesucristo que lo dice. Hay una simiente que se refiere a los pecadores arrepentidos por fe, y hay una simiente que se refiere a la humanidad rebelde como hijo de Satanás, que siguen los mismos deseos que él, que siguen los mismos deseos que él inculcó a que desde el principio siguiera el hombre. Mire, en Mateo, no es solamente una sola vez que parece, pero en Mateo 13:38, el mismo Señor Jesucristo, explicando su enseñanza, dice, mira, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Jesús le llama hijo del maligno a los que no le siguen, a los que no se arrepienten, a los que no vienen postrados a sus pies. Es Él, es la Biblia que lo dice. Porque la palabra hijo en la palabra del Señor significa a la que tú eres semejante, a quien tú eres semejante, a quien tú te pareces, a quien tú imitas, a quien tú sigues los pasos. Y lamentablemente esos pasos sigue la humanidad rebelde que no viene humillado a los pies de Jesucristo. Y ese es el Evangelio. Por eso hay una simiente de la mujer y hay una simiente del maligno. Desde que se creó ese conflicto allá en Edén, hay dos bandos. No hay un bando medio. Dice que no, yo estoy en el bando regular. Usted no puede decir que usted está en la Cruz Roja espiritual. Dice que usted está en un bando neutral. No existe eso. Aquí dice que hay dos bandos desde el principio.
O los hijos del reino o los hijos del maligno. Y ya. Así de sencillo. Eso es parte del reconocimiento que nos lleva a la salvación. Saber y reconocer que nacemos en el lado equivocado y que se necesita una acción consciente con el entendimiento para tú salir de ese bando, para salir del bando del maligno. Porque Satanás se lo ofreció a Jesús en la tentación. Mira, todos los reinos y su gloria, todo esto es mío. Yo soy el príncipe de este mundo. Y se necesita humildad, que es lo que no tuvo Satanás por orgullo, para reconocer eso. Es el primer paso que tú das hacia la salvación. Bueno, pues este juicio no solamente es entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la serpiente de Satanás. No, hay algo más profundo en este juicio. Y esa es la expresión: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que aquí hay una expresión muy profunda, porque cuando dice esta te herirá en la cabeza, se está refiriendo a la simiente de la mujer. Pero en la expresión hay un giro y un cambio. No dice, no se refiere a la simiente en la segunda persona, sino se refiere a alguien que estaba presente. Leo la expresión para que ustedes vean lo que quiero resaltar. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo si estamos hablando de un acto que va a acontecer en el futuro? Me refiero a alguien que está ahí en el presente. Pero eso está interesante. Bueno, por eso decimos que aquí hay algo más que la descendencia. Apunta a dos personas específicos, que son Cristo y Satanás. Porque dice esta a la simiente, pero al decir tú le herirás en el calcañar, se está refiriendo a Satanás. Solamente Satanás era el ser que podía estar presente miles de años después, porque esa serpiente iba a morir. Y cualquier otro ser vivo muere después de cierto tiempo por la introducción del pecado. Pero ahí dice la sentencia, tú estás refiriéndose al maligno, le herirás en el calcañar. Y este verso es profundo y significativo, porque cuando se vuelve a hablar de la simiente de la mujer, ¿verdad? En el caso de Abraham, siempre hemos querido que sea la Biblia que se interprete a sí misma. El Espíritu Santo, en la pluma del apóstol Pablo, al referirse otra vez a la simiente, cuando se habla de Abraham, dice en Gálatas 3:16, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de la mujer que Satanás le iba a herir en el calcañar, pero él le iba a asestar un golpe mortal en la cabeza. Esta herida en la cabeza no es una herida simple. La palabra que se utiliza ahí es aplastar la cabeza, triturarla, demolerla. Era una derrota total. Así que en este conflicto que representa la cruz del Calvario, donde en el calcañar también los clavos traspasaron los pies del Señor, pero por su muerte Él iba a derrotar a los principados y potestados, al diablo, a Satanás, al pecado y la muerte. Gloria sea a Él por los siglos. Y por eso esto se llama el protoevangelio. O sea, la primera mención del evangelio, el primer anuncio, la promesa y la esperanza. Noten aquí que se habla del juicio a la serpiente.
No hay un juicio personal a Satanás, per se. ¿Saben por qué? Porque ya el dictado y la sentencia de Satanás, Dios lo había dictado en los cielos cuando Él se rebeló. Así que cuando Él usa la serpiente aquí, entonces ejecuta juicio contra la serpiente, y el juicio hacia la persona de Satanás, que ya Dios lo había dictado por su rebelión en los cielos, es otro tipo de juicio. Le dice, Dios no se equivoca y no dicta sentencia dos veces. Ya la condenación de Satanás Él la había dicho en los cielos. Ahora, el juicio que Él hace aquí de Satanás es sobre la obra que Él hizo. Lo que tú ahora introdujiste con la muerte y del pecado, tu juicio será ejecutado en la cruz del Calvario, cuando Cristo aplaste tu cabeza y deshaga para siempre lo que ahora tú hiciste aquí en Edén. Por eso es la expresión de: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es el juicio para el ser angélico, rebelde y maligno que estaba detrás de la serpiente. La cruz del Cristo es el triunfo. La cruz de Cristo es el juicio de Dios. La cruz de Cristo es el perdón del pecado y el triunfo de la voluntad, el amor y la misericordia de Dios. Así de profundo es estas expresiones. Romanos 8:34 decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dios sigue llamando hijo de Satanás al que se opone al evangelio. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Usted está viendo lo que Dios Cristo está diciendo. Le está llamando homicida a Satanás, porque cuando él entró el pecado, ¿qué hizo? Hizo que la gente muriera. Y le llama: tú eres un homicida desde el principio y nunca has permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Satanás no habla verdad, te habla media verdad, que son mentiras. La definición de la verdad es verdad completa y perfecta. Todo lo que Satanás te ofrece en el mundo es mentira, porque son media verdad. Te dice: tú vas a gozar, sí, pero no te dice lo que tú vas a sufrir, ni te dice las enfermedades que te va a acarrear, ni te dice la infelicidad que te va a acarrear, ni te dice el vacío que tú vas a sentir en tu corazón cuando vas a querer repetir una y otra vez esas cosas que te dan un gustico por unos minutos, por unos instantes, por unos segundos, pero no te dice todo lo que te quita, ni todo lo que te deshumaniza el pecado, ni todo lo que endurece tu corazón. Así que él te habla mentira, media verdad. Y Cristo lo dice así. Por eso, cuando habla mentira, de suyo habla. Y es mentiroso, dice la expresión del versículo 44, y es padre de mentira. Así que hay que tener cuidado si todavía seguimos eligiendo por padre al mundo y a Satanás. Y eso es el primer juicio, el juicio a la serpiente. El segundo es el juicio a la mujer. En el versículo 16. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tremendo los juicios acarreados por el pecado, porque a la mujer se le multiplica en gran manera el dolor. ¿Tomaste, mujer, una decisión en busca de los placeres del árbol? Tu sentencia será dolor por buscar placer. Primer dolor en la preñeces. Aunque la preñez tenía
estamos seguros, indicativos o sensaciones de que la mujer iba a saber cuando estuviera embarazada, pero la sentencia es que van a multiplicarte en gran manera. La biología y la medicina confirman estas sentencias. Se dice que en promedio el cuerpo humano puede soportar 45 unidades de dolor y una mujer en el parto puede llegar hasta 57 unidades de dolor. Esto equivale a romperte 20 huesos del cuerpo al mismo tiempo. Eso es el dolor. La sentencia de Dios hacia la mujer para buscar el placer, vas ahora a ser sentenciada al dolor. Y este es un principio del pecado, porque Él te promete placer y al final tú encuentras dolor. Y Dios lo puso como un recordatorio permanente en la biología del cuerpo de la mujer. Así que el parto no iba a doler lo que duele hoy. Ojo, no era así antes del pecado. Pero hoy, como un recordatorio del juicio de Dios, es así. Y dice en la segunda expresión, con dolor darás a luz los hijos. O sea, en el parto, lo que debía de ser un acto de felicidad, ahora, mira, inicia con un dolor en el abdomen, la parte lumbar baja, luego en la alta, luego en el sacro, luego en todo lo que los huesos y la contextura de la mujer, donde se sostiene sus órganos, todo eso es dolor en el parto. Y quiero decirle que yo no sé, porque no lo podemos afirmar categóricamente, no sabemos si en el lenguaje de Dios, cuando dice aquí que va a multiplicar el dolor de la preñez, también quiere abarcar más de lo que nosotros podemos interpretar, porque puede ser que el Señor se refiriera no solamente a la preñez y el estado de embarazo de la mujer, sino que también se refiera a todo el ciclo de preparación para el embarazo. Podría ser. No lo podemos afirmar tajantemente, pero fíjese, ahora también el periodo menstrual es doloroso para la mujer. Así que posiblemente ese periodo recurrente que tiene la mujer no iba a doler en la manera que ahora duele, y fruto del juicio de Dios hacia la mujer por búsqueda del placer, que usted se acuerda, fue triple, y vio que era agradable a los ojos y a la vista y bueno para comer. Esa búsqueda del placer de los ojos, y ahora le triplica el dolor en su preñez, en su estado, en las contracciones y en el parto. Dios es alguien a tomar en serio. No es un juego. Y aunque tal vez muchas féminas no lo sepan, muchas mujeres que tienen dolor y no saben por qué le duele tanto, por qué esa parte duele tanto de su ciclo de normalidad, hay que recordarle que eso es un recordatorio que Dios puso del juicio de Él. Así Él lo hace Dios, para que seamos humildes y para que seamos obedientes a Él. Pero el juicio a la mujer no solamente se circunscribe a su cuerpo y a la búsqueda del placer. La expresión dice, y tu deseo será para tu marido. Oigan, ¿tomaste una decisión independiente sin consultar a tu marido, a tu cabeza? Tu sentencia será que tu deseo o tu anhelo va a ser siempre dirigirte a Él. Pero ahora, por causa del pecado, con la tarea de dominarlo y controlarlo. Y como estamos en esa esfera pecaminosa, ¿cuál va a ser la respuesta de tu marido? Dice, Él se enseñoreará de ti. La respuesta natural del hombre pecador es
que el marido constituye a la mujer entonces como un objeto, como una cosa, propiedad suya. Y la relación de pareja a partir de ahora se va a convertir en una guerra por el control de los instintos de cada uno. La mujer el deseo y el hombre el señorío. La mujer el control con la manipulación, la influencia, el chantaje y el hacerse la víctima. Y el hombre con el control como una posesión, como un objeto, como un dictador, como alguien sin empatía, como alguien sin amor. Y lo que era precioso y que era bueno en gran manera, ahora entra el pecado y hace ver a la pareja como rivales, que se entregan a sus deseos bajos. Y es el evangelio que tiene la respuesta de esta restauración. Mire lo que dice el evangelio, entonces la palabra del Señor dice: casadas, estad sujetas a vuestro marido, como conviene en el Señor. Y le dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y usted ven el equilibrio precioso del Señor, que a nosotros, que podemos ser ásperos, podemos no ser empáticos, ni comprensivos, ni delicados con nuestras mujeres, nos manda que lo seamos. Y a las mujeres que de alguna manera quieren que se haga a partir del intercambio de cosas, de chantaje o de insinuaciones, que se haga su voluntad de manera sutil, le manda que de corazón haya una unidad y sujeción con su pareja. Todo a causa del pecado ha sido distorsionado. Me encanta lo que voy a decir ahora, espero que le encante a ustedes. Porque ante esa actitud de independencia de Eva, la victoria vendrá no por una mujer que busca actuar de manera independiente, sino una que obedece en humildad sin dudar, como una esclava, como una sierva de Dios, que pone, contrario a la filosofía pregonada del mundo hoy, este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Esta que estoy hablando pone su cuerpo a disposición para que mediante la encarnación de la simiente venga lo prometido por Dios. Y lo cito textualmente. Dice Lucas 1:38, la respuesta de una virgen desposada. En ese momento representante de todas las mujeres. En ese momento representando la actitud humilde y pura que Dios estima de una mujer. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, o sea, la esclava. Hágase conmigo, o sea, en mi cuerpo, en mis miembros, en mi útero, en mis órganos, aunque no había conocido a varón, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yo no quisiera extenderme para no pasarme del tiempo, pero solamente quiero despertar en sus mentes la brillantez de esta escena. En el primer huerto hay un ángel caído y maligno que se disfraza detrás y se esconde detrás de una serpiente para conversar con la mujer. Y al final su sentencia es ser maldita entre todos los animales del campo. Y aquí en la escena de la anunciación de la encarnación de Jesús hay un ángel que se le aparece, pero esta vez no es un ángel maligno. Y esta vez no es un ángel disfrazado detrás de una herramienta, sino mostrando su plenitud, su gloria como enviado de Dios, que habla a una mujer. Y esta vez hay una mujer que está dispuesta a presentar su cuerpo y sus miembros en el servicio del Señor.
no buscando goce, no buscando placer, sino la gloria del Señor. Y me faltarían otros detalles más, pero quiero dejar en sus mentes el modelo y la aspiración que Dios quiere de cada uno de nosotros, tanto de los hombres como de las mujeres. Así que aún aquí, en el juicio de la mujer, había esperanza, porque ella iba a traer, mediante su descendencia. Por eso Jesús tenía que encarnarse, ¿debe? Por eso Jesús tenía que venir según la carne, porque la promesa era que iba a venir de la simiente de la mujer. Y por eso tenía que nacer de una mujer. Y eso no era posible si alguien de corazón voluntariamente se rendía al Señor. Porque cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, a su propósito, podemos hacer cosas que cambien el mundo. Así que continúo, son 3 juicios. Y ya que hemos visto el juicio a la serpiente y hemos visto el juicio a la mujer, este es tal vez uno de los juicios más sustanciosos, porque es el juicio a la cabeza, es el juicio al líder, es el juicio de Dios al hombre. Dicen los versículos 17 y 19, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada. Y tremendo está, pues polvo eres, y al polvo volverás. Algo que no debe olvidar el hombre jamás es obedecer a cualquier otra voz que no sea la voz de Dios. Es lo primero. No importa que sea alguien tan íntimo y cercano, no importa. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, Dios dice: obedeciste a la voz de tu mujer antes que a la voz mía. Y la voz mía en mi mandato está por encima de todas las voces, está por encima de todos los objetos. Seguiste la palabra de tu mujer en vez de seguir la palabra de Dios, y quebrantaste mi mandamiento, mi palabra. Y eso es pecado, porque la definición de pecado es infracción a la ley, al mandato de Dios. Dios se lo había dicho expresamente. Y vuelve la sentencia de Dios con esa profundidad que le caracteriza y que solo Dios puede hacer. Entonces le dice: maldita será la tierra por tu causa. ¿De dónde vino Adán? ¿De dónde lo tomaron? Del polvo de la tierra. Y como él es imagen y semejanza de Dios, Dios no lo maldice, pero maldice a la tierra de donde él fue tomado, y a la que él está vinculado, porque su trabajo está vinculado a la tierra. De ella provee el sustento para él y su familia. Por cuanto tú no me obedeciste, voy a maldecir la tierra por causa tuya. Es lo opuesto ahora de lo que Dios había hecho al principio, que lo había bendecido a la tierra y le había dicho que se multiplicara y que llenara, bendiciones para la tierra, para los animales y para él mismo. Ahora Dios la maldecía. Ahora la tierra ya no va a producir libre y abundantemente como antes. Ahora no es la tierra que Dios había previsto. Ojo, amado hermano y amigo, la tierra que hoy conocemos no es la tierra como Dios la creó, porque por el pecado y por el juicio entró maldición a ella. La tierra ya no va a cooperar como antes. Ahora tiene que haber un sacrificio y esfuerzo mayor del hombre.
Aquí está el juego de palabras, Adán, Adama, que era la palabra tierra. Y vemos cómo la Biblia resalta esta consecuencia de la caída de la humanidad en cuanto a la naturaleza. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, o sea, a ser improductiva o producir frutos malos o decadentes, vanas, infructuosas, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó a esperanza. Es decir, que aunque prometió esperanza al Señor en su juicio, pero por esta causa, la creación y la naturaleza fue sujeta a producir, no de manera abundante, como era en el principio. Y ahora, como él comió del árbol, hay dolor también, no solamente para la mujer. Dice, con dolor comerás de ella todos los días. La cotidianidad de la mujer en su embarazo, en la preñez, aquí ahora el hombre mira, como la cotidianidad tuya es trabajar, el dolor va a estar ligado a tu trabajo. Ahora, trabajo, dolor y frustración y sudor será el recuerdo permanente de la desobediencia. Ay, tú me desobedeciste. Yo quiero que tú recuerdes que siempre a mí que tú tienes que obedecer. Te da mucha lucha ganarte el pan de cada día y el trabajo. Ese es el recuerdo de Dios de desobedecerle a Él. Con dolor comerás todos los días de tu vida. El pecado cambió el estado de la naturaleza aún fuera del huerto del Edén. Ahora, después de la rebelión del hombre, el mundo se convierte en algo feroz, que ahora es cazador o recolector. Ahora tú tienes que cazar, tienes que buscártelo. No era un huerto preparado de Dios donde estaban todos los nutrientes y las frutas que tú necesitabas. Ahora la tarea sería agotadora, repetitiva y obligatoria y con poco fruto. Y toda la vida te va a pasar en eso. Porque dice que es hasta que tú vuelvas al polvo. Así que cuando yo leía esto, ahora comprendía por qué es tan difícil trabajar. ¿Por qué se hace tan difícil el trabajo? Porque es un recordatorio de que lo primero debe ser la obediencia a Dios. Miren lo que dice la frase que sigue. Espinos y cardos te producirás y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Oiga lo que dice aquí. Parece que no había sido antes. Dice que espinos y cardos te producirá. Ahora Dios añade plantas que no sirven para el sustento del hombre. Las otras plantas producen fruto para que tú comas, pero los espinos y los cardos no se comen. La espina tú no te la comes. Dios añadió simplemente estas plantas que ahora deben quitarse en la cosecha. Ahora para sembrar tú tienes que quitar las malas hierbas. Ahora es más sacrificio y más esfuerzo para comer. Añadió dolor al hombre. Y dice la última expresión, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Esta es la conexión directa entre la caída de Adán, la muerte espiritual. Dice, pues polvo eres y al polvo volverás, que es la muerte física. Dios dijo ciertamente que iba a morir y ahora el hombre experimenta la muerte en toda su plenitud. ¿De qué está compuesto el hombre? El hombre está compuesto de espíritu, cuerpo y alma, ¿sí o no? Y ahora va a experimentar la muerte primera, la muerte espiritual. Muere espiritualmente, inmediatamente toma del árbol. Luego pasan unos años, en el caso de Adán, pero muere físicamente.
ahora afecta el cuerpo. Y en tercero, el no arrepentido sufre una muerte en la tercera parte de lo que él está constituido, que es el alma, que es la muerte eterna. Así que el hombre ahora experimenta la plenitud de la muerte y de separación en la plenitud de su ser. Hay gente que dicen: yo estoy vivo porque estoy vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente. Y si no te arrepientes en vida, vas a morir eternamente, porque tu alma va a ser excluida de la presencia de Dios. Así que muerte espiritual, muerte física y muerte eterna o segunda muerte. Y así que esa es la consecuencia de la muerte. Él le dice: de ella fuiste tomado. Y la gran revelación de Dios. Nosotros que no creemos tan la gran cosa, no creemos tan inteligente, no creemos bueno, y Dios dice: ¿tú sabes lo que tú eres polvo. Y los cementerios son testigos del juicio y el testimonio de Dios, porque cuando abras una tumba después de 10 años, los huesos se convierten ¿en qué? En polvo, cumpliéndose en cada tumba la palabra de Dios. Lo deja Él para testimonio que lo que Él dice en su palabra es verdad, que Él lo tomó del polvo y que el hombre, después que se pudre el cuerpo, es polvo lo que se vuelve. Ceniza, le decimos. Es el retiro de Dios que crea el desequilibrio de la vida y del orden de las cosas, y que comienzan a decaer en el desorden que conduce a la muerte. ¿Sabe que Dios no creó el mal? ¿Sabía? Dios no creó el mal. Es el retiro de su presencia, la ausencia de su presencia, de su benignidad, que crea el desorden, la decadencia y posteriormente la muerte. Así es tan vital la presencia de Dios, que cuando no hay comunión con Él, se muere espiritualmente. Cuando no se tiene comunión con Él, entonces el cuerpo se separa y morimos físicamente. Y porque no tenemos comunión con su presencia, entonces no podemos morar por la eternidad con Él, porque no tenemos comunión con Él. Y como nada más hay dos lugares, uno con Él y otro sin Él, entonces mueres eternamente. Así que las cosas ya no son como eran antes, aunque Dios promete la palabra del Señor en la restauración, en ese gobierno que Él va a tener. El Salmo 72:16, aludiendo a esa restauración de la tierra, dice: y será echado un puñado de grano en la tierra y en las cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Dios promete restaurar algún día la tierra, pero ahora estamos sufriendo las consecuencias del pecado. Y finalmente queremos ir concluyendo. Las consecuencias del pecado son el juicio de Dios para todo, sin excepción. ¿Sabe? Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. O sea, lo que tú encubriste, no le dijiste a nadie y que nadie te vio, aún así eso va a estar en el juicio de Dios. Dice: sea buena o sea mala. Eso dice Eclesiastés 12:14. Por tanto, Dios juzgó a la serpiente por ser el instrumento del maligno y declaró su juicio definitivo sobre él en la cruz del Calvario, en juicio de maldición, humillación y degradación y derrota total. Dios juzgó a la mujer mostrándole el dolor que causa el placer sin él, dolor en su cuerpo, en su preñez,
al traer los hijos y dolor en su relación con su marido por la lucha por el control, la sospecha, el egoísmo. Lo mío es mío. Dios juzgó al hombre, maldiciendo la tierra de donde había venido y que provee su sustento, recordándole para siempre su responsabilidad de solo obedecer a Dios. Dolor, espinos, cardos, sacrificios, sudor, muerte le fueron añadidos. Y la gente se concentra solamente en el pecado. Pero dice primera de Corintios 15:56 que el aguijón de la muerte es el pecado. Así que presta mejor atención al aguijón antes que a la muerte. Todos nos vamos a morir, pero la gente se concentra en la muerte, pero no en el aguijón de la muerte, no en lo que causa la muerte, no en su aguijón, no en el pecado, no en tu pecado. El recordatorio más contundente del juicio de Dios al hombre al final es este: recuerda, eres polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. Las implicaciones del sacrificio de Cristo nos llevan a una gran comprensión del juicio de Dios. Cada vez que hablamos del Evangelio y la palabra, la Biblia dice que el Espíritu Santo está tratando con el corazón y la mente de la gente para que entienda el juicio de Dios. Mira lo que dice Juan 16:7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convence de tres cosas al mundo: de pecado, 1, justicia, 2, y el tercero, de juicio. Y entonces Cristo explica lo que significa esto en este pasaje. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Así que el problema del pecado está resuelto, porque si tú crees en Jesucristo, Él te limpia de todo tu pecado. Y el trabajo que hace el Espíritu Santo en la gente es convencerte de pecado, de que tú tienes la necesidad de aceptar a Cristo. 1. De juicio, dice: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, quiero decir, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, lo segundo que el Espíritu Santo convence, trabaja a la persona, es para convencerle de que la justificación y la intercesión de Jesucristo está disponible para él desde los cielos, porque Él intercede por ti ante el Padre. Porque la justicia o la justificación es por Él, no por nuestra propia justicia. Así que de pecado primero, así que de justicia o de justificación, de intercesión segundo, y la última, que es el tema que nos ha aglutinado hoy, de juicio. Pero miren por qué traje esto, y con esto finalizo. Dice: y de juicio. ¿Y qué dice Jesucristo? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ven lo que dice Jesucristo? Cristo dice lo mismo que estamos hablando allá desde el Génesis. Había habido un juicio personal de la persona de Satanás que Dios había hecho de él personalmente. Pero el juicio posterior, que es la cruz del Calvario, lo iba a ejecutar Jesucristo con su sacrificio. Y Él dice: mira, ya fue juzgado. Ya yo triunfé en la cruz del Calvario. Ya las obras del pecado y la muerte fueron desbaratadas por mi sacrificio en la cruz. Y de eso, amado hermano y amigo, quisiéramos que tú estés convencido del juicio de Dios en esta mañana, que juzgó a la serpiente, a la mujer, al hombre, pero nos va a juzgar a todos, por cuanto ha establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Ojalá que Dios te ayude
a comprender las consecuencias del pecado que pesan sobre tu espalda, que pesan sobre nosotros, y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe.